Buenas noches amigos de Entre Nosotros, bienvenidos a esta noche de viernes. Hoy estamos en el programa estelar de temas políticos a nombre de Universidad Isaac Newton, a nombre de Dulú, de Sabor a Mar y desde Carnívoros Ahumados y Barbecue, 100 metros al norte del Hospital San Carlos. Hoy vamos a conversar con don Eduardo Newton Cruikshank Smith. Él es el hijo de doña Pearl Cruikshank Smith. Nació en 28 millas de Limón el 29 de enero de 1958. Tiene 63 años. Es casado, abogado, notario, votante en Santa Eduviges de Limón. Fue regidor del Cantón de Limón y presidente de la Asociación Deportiva San Carlos, San Carlos, Asociación Deportiva Limonense y del Consejo Municipal de Limón. Y también hasta hace unos meses, ¿verdad? Hasta el 1 de mayo, fue presidente de la Asamblea Legislativa, donde es actualmente diputado y ha presentado alrededor de 20 proyectos. Es el presidente presidencial del partido Eduardo Restauración Nacional. Restauración Nacional, y con él vamos a conversar en los próximos 60 minutos. Don Eduardo, agradecerle que nos acompañe, poder hablar de su persona, de su interés en ser la cabeza de ese poder ejecutivo que tenemos, del valor de querer ser presidente en un país como el que tenemos en este momento, que podríamos decir ingobernable, pero bueno, es lo que tenemos y es a lo que le están haciendo frente con mucho valor 27 personas, porque ese bus a Zapote está lleno. Bueno, muy buenas noches a todos los estimados oyentes de tan distinguido programa. Para mí es un gusto andar aquí por San Carlos, por la zona norte de este país, una zona tan hermosa, pero tan abandonada como la mayor parte de los territorios fuera de la gran área metropolitana. Sí, efectivamente, Eduardo Cruikshank es un abogado notario, hijo de padre carpintero y madre ama de casa, el último de 8 hijos, 4 mujeres y 4 hombres, que nació en una pequeña comunidad de un cantón pequeño, el cantón de Matina. Nació en condiciones de pobreza, porque comprenderá usted y los oyentes que para que un carpintero pudiera alimentar 10 bocas, muchas veces los recursos eran insuficientes para cubrirlos a todos. De manera que supimos lo que fue ir a la escuela y en algunas oportunidades al colegio sin desayuno. De manera que nadie nos tiene que contar de lo que es la pobreza, porque nacimos y crecimos en estado de pobreza y pudimos superar ese flagelo de la pobreza a través del estudio, igual que mis 7 hermanos y hermanas. Todos nos hicimos profesionales y nos convertimos en hombres y mujeres de bien, pero en otros tiempos de una Costa Rica de oportunidades, que presentaba oportunidades para todos y para todas. Era aquella Costa Rica de oportunidades, de paz, de seguridad y de prosperidad. Y esa es una de las razones que me motivan a dar esta lucha por llegar a Zapote, porque quiero restablecer esa Costa Rica de oportunidades para todos y todas.
que ninguna sola persona en este país pueda decir yo estoy en condiciones de pobreza o estoy en la condición que estoy porque no tuve oportunidades, sino que sea que la persona haya desaprovechado las oportunidades que se le brinden y que no haya superado su condición, pero que no sea por falta de oportunidades. La Costa Rica de hoy es una Costa Rica desigual, es una Costa Rica con un alto índice de pobreza. Ocupamos el primer lugar en pobreza y en desigualdad entre los 37 países de la OCDE, y eso no es posible. Tenemos que superar ese flagelo. En cuanto a lo que usted nos decía, que el bus está lleno de personas que quieren llegar a Zapote, yo diría que en realidad no está tan lleno, porque en realidad los que genuinamente queremos llegar a la presidencia de la República, creo yo que somos 7 o 8 personas. Los demás echan mano a una doble postulación donde su intención real es de llegar a Cuesta de Moras, pero aprovechan la exposición que da el ser candidato a la presidencia para impulsar esa diputación. Pero es manifiesta que muchos lo que quieren es llegar a Zapote. Por eso un diputado ha presentado un proyecto de ley para eliminar de una vez por todas la doble postulación que cuando se implementó con fines muy loables, que era que una persona que hubiese peleado la candidatura presidencial y hubiese perdido, tuviera la oportunidad de llegar al primer poder de la República para impulsar de alguna manera, la agenda que le había presentado al país. Pero esta situación se ha desvirtuado y hoy en día no se tiene ni siquiera una agenda presidencial. En algunos casos se tiene una agenda legislativa y se utiliza la doble postulación como un medio de exposición para alcanzar ese segundo objetivo. Y nos parece que eso debe desaparecer porque representa un elevado costo para el Tribunal Supremo de Elecciones, que por la cantidad de papeletas y toda la logística que representa tener esa cantidad de participantes a nivel presidencial. Pero me parece que es un cambio que quedará en esta misma legislatura y que entrará en vigencia para las próximas elecciones después de las del 2022. Entonces, me parece que genuinamente lo que hay son aproximadamente 7 u 8 candidaturas. Dice Luis Ramón Carranza Cascantes, diputado Ramón Carranza, un gusto que nos esté observando. Ramón es un buen amigo sancarleño, en acá de Casada, compañero de Asamblea Legislativa, y dice: saludos, don Eduardo, mucho gusto tenerlo en San Carlos. No, un gran saludo al compañero Ramón Carranza. Es un gran diputado con el que mantenemos una muy buena relación. Es de los diputados amigos en la Asamblea Legislativa y sabemos las luchas que él emprende en favor de este próspero cantón sancarleño, donde hoy andamos de gira y mañana estaremos de gira también. Entonces, muchas gracias, Ramón, por acogernos en su cantón. Dice Angie Segura Valerio, saludos a Andrés, invitado. Para doña María Félix Moreira Fernández, un saludo especial. Y para don Antonio Badilla, que nos observa en Sarapiquí, para él el saludo especial. Ayer tenía en entrevista a Marcela Delgado, una periodista, y cuando al final del programa mencioné que lo tendríamos hacia acá, me nació una duda.
es el primer limonense que aspira a una presidencia de la República. Don Eduardo, ya había oído algún otro antes. Yo creo que no, porque me pareció que el doctor Sherman Thomas, ex catedrático de la Universidad de Costa Rica y decano de la Facultad de Química de la Universidad de Costa Rica, en algún momento, ahora no preciso en qué año, pero en algún momento aspiró a la presidencia de la República. ¿Por qué debe ser don Eduardo Cruikshank el presidente de este país? Bueno, yo creo que debo ser el presidente de este país por el liderazgo que tiene Eduardo Cruikshank. Este país lo que requiere es un nuevo modelo de liderazgo, porque en este país existe la institucionalidad, existe el marco legislativo y existe muchas veces los recursos y las cosas no caminan, las cosas no se hacen. Y no se hacen por falta de liderazgos. Y creemos que el país requiere de un nuevo liderazgo que tome decisiones, un liderazgo serio, responsable, valiente, que tome las decisiones que requiere este país. Y Eduardo Cruikshank demostró durante el año que fui presidente de la Asamblea Legislativa que tengo el carácter para tomar las decisiones, porque me tocó ser presidente del Congreso en uno, si no el periodo de toda la historia republicana más complicada, en medio de la crudeza de la pandemia, un país totalmente restringido, cerrado, clausurado, con negocios, con el comercio quebrándose, con la gente sin recursos, la gente sin poder salir a trabajar y en fin, todo lo que usted y los costarricenses saben que vivimos durante los inicios de la pandemia. Y me tocó asumir la Asamblea Legislativa en esa condición, sesionando en un 20% en el Museo de los Niños y las Niñas, sin comisiones funcionando y tener que tomar la decisión en ese momento de llevar nuevamente la Asamblea Legislativa a cuesta de moras en contra del criterio de muchos diputados y diputadas que veían el riesgo por el espacio físico del contagio, y yo tuve que decir, con contagio o sin contagio, la Asamblea Legislativa tiene que seguir funcionando, porque el país requiere de la legislación necesaria para enfrentar la pandemia, y pudimos en esas circunstancias ser la segunda legislatura en toda la historia de la Asamblea Legislativa en producción de leyes, 136 leyes en un periodo sumamente complicado, donde, reitero, tuvimos que devolver la Asamblea Legislativa, donde tuvimos el trámite de destitución o no de la señora defensora de los habitantes, donde tuvimos el complejo caso de la reelección o no del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, donde tuvimos el caso de la OPAC, donde tuvimos que llevar al señor presidente de la República a comparecer ante la Asamblea Legislativa. Tuvimos en mi periodo la entrada en vigencia del matrimonio igualitario, que fue una resolución de la Sala Constitucional en la que nada tuvo que ver la Asamblea Legislativa. Tuvimos en mi periodo la entrada en vigencia de la norma del aborto terapéutico, en el que nada tuvo que ver mi presidencia, una decisión del Poder Ejecutivo, pero que entró en vigencia estando este servidor en la presidencia. Tuvimos el traslado de un edificio en el que teníamos 70 años de estar a un edificio nuevo, al nuevo edificio de la Asamblea Legislativa,
con la logística que representó eso, con todos los inconvenientes en los inicios de nuestro traslado que eso representó, de pasarnos a un edificio de 21 pisos, de 51.000 metros cuadrados de construcción, y todo lo que eso representó, las incomodidades temporales que pasaron las señoras y los señores diputados, y todo lo sacamos adelante con un trabajo eficiente, serio y responsable, que inclusive nos mereció durante ese año ser declarados el personaje político del año. De manera que hemos demostrado que tenemos el carácter, tenemos el liderazgo, que no nos da miedo tomar decisiones, y creemos que eso es lo que necesita el Poder Ejecutivo en este momento. Pudimos, al sacar 136 proyectos de ley, eso habla de nuestro liderazgo y de la capacidad de buscar consensos en una Asamblea Legislativa tan fraccionada como la que tenemos, de 7 fracciones con más de 12 diputados independientes, y pudimos llegar a grandes consensos para sacar proyectos de suma importancia para el país en momentos oportunos, como fue, por ejemplo, el bono proteger en momentos donde las familias no tenían para comer. Pudimos sacar, lideramos lo que fue el proyecto de empleo público, lo lideramos en momentos donde nos presentaron 485 mociones de reiteración que tuvimos que aglutinar para poder avanzar, y al final la Sala Constitucional dijo que el trámite del proyecto de empleo público fue excelente en su procedimiento. Encontraron vicios de fondo que nada tienen que ver con la tramitación del proyecto, porque si el proyecto hubiera tenido falencias en su tramitación, en su procedimiento, se hubiera archivado. Y la sala en su resolución dijo que la tramitación fue apegado a la legalidad de este país. Es que hemos demostrado que tenemos esa capacidad, y ahora queremos que el país nos brinde la oportunidad de trasladar este liderazgo y esta experiencia a otro poder de la República, al Poder Ejecutivo, que creemos que le hace falta liderazgo. Tenemos, por otra parte, le estamos presentando al país una fórmula presidencial de lujo, una fórmula presidencial encabezada por este servidor de ustedes, en donde me hice acompañar de 2 excelentes mujeres muy capacitadas, muy preparadas, la actual diputada Xiomara Rodríguez, quien figuró como jefa de fracción de la fracción del Partido Restauración Nacional, y que hoy es la segunda secretaria del directorio legislativo de la Asamblea, una mujer sumamente preparada en el ámbito de la medicina, y con una lectura clara y precisa de las circunstancias políticas, que sabe buscar consensos y sabe hacer acuerdos. Y en la segunda vicepresidencia tenemos a la licenciada Leticia Arguedas Solís, una descendiente de San Carlos, de los Solís de San Carlos, que nació en San José, Cédula 1, pero que toda su familia, toda su antecedencia es sancarleños, tiene no sé qué cantidad de familias en este lugar. Es una persona versada en el campo de las finanzas, que trabajó durante muchos años en el Banco La Vivienda, y que tiene toda la experticia para manejar la parte que tiene que ver con las finanzas públicas. De manera que es una fórmula presidencial de lujo, donde donde la doctora Xiomara Rodríguez no solo representa a las mujeres, sino representa a los jóvenes que siempre alegan
que los utilizan para pegar banderas, para hacer campaña política, pero que a la hora de darles puestos de importancia no son tomados en cuenta. Aquí nosotros estamos marcando el paso, poniendo a una mujer y una mujer joven. Y estas dos mujeres son un indicativo de que en el gobierno de Eduardo Cruikshank estará marcado por la cantidad de mujeres que estarán en ese gobierno. Aunado a esto, le estamos presentando al país un sólido programa de gobierno basado en ejes que son los que son las situaciones que preocupan al país. El primer eje de nuestro programa de gobierno es el eje de la generación de empleo, porque en este momento el desempleo ha venido disminuyendo, pero actualmente todavía hay 416,000 costarricenses carentes de empleo, un 16.2% de la población costarricense está sin empleo, y la preocupación principal es la generación de empleo. Y nosotros creemos que el empleo de la gran área metropolitana el desempleo de la gran área metropolitana es un desempleo coyuntural, pero el desempleo de la periferia de Costa Rica, entiéndase periferia, Punta Arenas, Guanacaste, Limón, la zona norte de San Carlos, Golfito, Pérez Celedón, todo lo que es fuera de la gran área metropolitana, ese desempleo es estructural. Y como es estructural, tenemos que atacarlo con medidas que combatan esa estructuralidad. Entonces, el modelo de zonas francas ha demostrado ser sumamente exitoso en la gran área metropolitana, y creemos que las cosas exitosas hay que implementarlas en todos los rincones del país. Necesitamos llevar ese modelo a toda la periferia de Costa Rica pero un modelo diferenciado al que tenemos en la gran área metropolitana, porque si tratamos de llevar lo mismo, no tendremos la mano de obra calificada para que emplearse en esa zona. Además no vamos a tener los elementos para propiciar la competitividad fuera del GAM. Entonces tenemos que llevar un modelo diferente, partiendo de, número uno, bajar la cuota participativa de zonas francas, que en la gran área metropolitana es de $500,000, bajarlo a $200,000 para propiciar un modelo por lo menos diferente y con mayores oportunidades. Segundo, bajando las cargas sociales para las personas que inician en las zonas francas fuera del GAM, quitándole las cargas para fiscales. Me refiero a la parte que corresponde al Banco Popular, la parte que corresponde a FODESAP, la parte que corresponde a Lina, que ya pueden subsistir sin esas cargas sociales. ¿Por qué? Porque tenemos que ponernos a la altura de los países de la OCDE. En Costa Rica las cargas sociales constituyen un 37%, mientras que los países de la OCDE manejan un 26.5%. Y tenemos que llegar ahí para volvernos competitivos. Tenemos que bajar los costos de la energía eléctrica, que, perdón, es un aspecto que nos resta competitividad. Vieras cómo me agradó escuchar aquí a unas personas que pertenecen a la cooperativa Copelesca de San Carlos decir que ellos han hecho una oferta para disminuir los costos de la energía eléctrica en la zona, para disminuirlo incluso entre un 9 y un 10 9 o 10 céntimos de dólar por kilowatt, y que
más bien están teniendo problemas en Arecep porque el ICE no está de acuerdo con esa disminución. Eso es una barbaridad porque uno de los aspectos que resta competitividad en este país son los altos costos de la energía eléctrica, y nosotros creemos que el ICE debe disminuir los costos de la energía eléctrica. Otro aspecto que creemos es que en la periferia de Costa Rica debemos echar mano sobre todo en las partes costeras al turismo de cruceros, pero haciendo que los turistas permanezcan en los puertos de desembarque para que esas comunidades puedan recibir esos recursos que gastan los turistas cuando llegan a un puerto. Igualmente creemos que también se debe implementar el turismo gastronómico, que particularmente en algunas zonas del país tenemos una cuchara exquisita, como en Guanacaste, como en Limón, como en la Fortuna de San Carlos, y que eso debe ser aprovechado. Igualmente el turismo médico para llevar desarrollo, y por supuesto las zonas económicas como la que actualmente encontramos en San Carlos. Aquí en la zona norte de San Carlos es necesario que de una vez por todas finalice la carretera a San Carlos. Es una vergüenza que una obra de esa naturaleza tenga más de 30 años y que los sancarleños no han podido tener un acceso que dé cierta fluidez a estas zonas. Entonces, en el gobierno nuestro, estoy un poco afectado de la garganta, no saldremos del gobierno nuestro sin entregar a los sancarleños la carretera, porque ya es vergonzoso esa situación. Asumimos el compromiso con los sancarleños de finalizar esa carretera. Igualmente, nosotros creemos en la regionalización de los aeropuertos. En la regionalización, no creemos en el modelo de desarrollo valle centralista, y entonces creemos en implementar aeropuertos regionales. Ya tenemos el de Daniel Oduber en Guanacaste, tenemos que mejorar el de Limón, tenemos que construir el de San Carlos, tenemos que desarrollar el de Golfito, el de La Cruz, y en fin, hacer aeropuertos regionales para que los turistas vuelen de su país directamente a las zonas que quieran visitar, y que no lleguen a la congestión de la gran área metropolitana y tengan que viajar 5, 6, 7 horas en medio de las presas para llegar a su lugar de destino. Eso le resta competitividad al país. En países como República Dominicana, al que nosotros no tenemos nada que envidiar en nuestra biodiversidad, en nuestras costas, ellos tienen distintos aeropuertos en distintas zonas turísticas que le dan la facilidad al turista de aterrizar en esos lugares, y eso es lo que tenemos que hacer en Costa Rica. Por otro lado, la educación es el segundo eje de nuestro plan de gobierno. Nosotros sabemos el valor de la educación, nadie nos lo tiene que contar, porque fue a través de la educación que pudimos superar el flagelo de la pobreza. Y hoy el apagón educativo desnudó las condiciones en que está la educación en este país. 60,000 educadores no capacitados para dar la enseñanza
a través de la virtualidad y la distancia. 35,000 educadores en condiciones de interinazgo, lo cual les resta seguridad laboral. 140,000 estudiantes entraron a estado de pobreza y eso no puede ser. Y tenemos años de que la educación no recibe el 8% del Producto Interno Bruto que se ha establecido constitucionalmente. Debemos hacer cambios curriculares para eliminar una serie de carreras que ya no responden a la época en que estamos viviendo y a las necesidades que requiere el país, para empezar a implementar todo lo que tenga que ver con la enseñanza en las áreas de STEM, las carreras tecnológicas, las carreras científicas, las carreras que hoy tienen mucho empleo en el país. Debemos hacer ese cambio. Y en el área educativo tenemos, y este es un tema de falta de liderazgo, tenemos que hacer que Fonatel, que cuenta con los recursos para impulsar la conectividad, realice su trabajo. Porque existe el marco de legalidad, el MISIT tiene la legalidad y lo que ha faltado es el liderazgo para obligarlos a cumplir y que los jóvenes estén conectados, porque no puede ser que hay una relativa buena conectividad en la gran área metropolitana, pero fuera de la gran área metropolitana no hay conectividad, y los pocos que tienen conectividad no cuentan con computadoras, y de ahí que hay una brecha tan amplia entre los alumnos de la gran área metropolitana y los alumnos fuera de la gran área metropolitana. Bueno, don Eduardo, pero eso ocurre, por ejemplo, ya vamos a leer los mensajes que tenemos por acá de la gente que ya nos escribe. Eso ocurre incluso en la misma zona norte. Por supuesto, es fuera de la gran área metropolitana. Y le voy a comentar, yo entrevisté hace algunos meses a Juan Carlos Ugalde, que es el presidente cantonal de la persona joven acá en San Carlos. Y él hablaba de juventudes, así, juventudes en plural, que es una palabra que no existe en el diccionario, juventudes. Existe juventud. Yo le pregunté, bueno, ¿por qué juventud? Si no es la misma la juventud del área metropolitana a la de San Carlos. Yo creo... Y no es la misma juventud la de Ciudad Quesada a los que están en distritos como Pocosol, metidos allá en Rancho Quemado, metidos allá en Paraíso de Pocosol. No tienen las mismas oportunidades. Allá es otra clase de juventud. La juventud de Ciudad Quesada todavía tiene algo de conectividad, tiene algo de todas esas cosas. La de allá no. O sea, las juventudes están diferenciadas acá. Y entonces por eso no es solo algo que existe, no son diferencias únicamente entre el área metropolitana y los cantones rurales, sino con los distritos rurales. Aquí tenemos, y si ustedes van a andar de gira por San Carlos, va a haber una estructura vial muy buena, pero también hay distritos, por ejemplo, con comunidades muy pequeñas que representan 20, 30, 40, 50 votos, y entonces a esa gente cuesta llegar, porque ahí no hay caminos en buenas condiciones para llegar, y mucho menos ahora que se está dentro de la virtualidad, jóvenes que tengan esas facilidades para poder estudiar de manera virtual, como está ocurriendo en este último tiempo. Vamos a leer a don Antonio, que dice, vamos a leer a don Antonio último, que él hace aquí unas preguntas interesantes. A Eric Garrieta, que dice, saludos Andrés, invitado, bendiciones.
a Yuhairi Durán, escribió un comentario, pero no, se nos extravió, a ver si es posible que lo reescriba. Dice don Antonio Badilla: usted, don Eduardo, si recibiera el encargo de presidir el Ejecutivo, tendría como colaboradores gentes de otros partidos. Después dice el mismo don Antonio Badilla: Gilbert Cedeño no es desconocido para la zona norte. Tiene don Gilbert a su favor varias acciones. Me gustaría que don Eduardo hable del asunto. Gracias. Y el tema por donde iba Yuhairi Durán, dice otro partido que dejó sin representación a la zona norte en la Asamblea Legislativa. Ahí es donde le logré leer y después se extravió, no pude leer el resto del texto y también lo envié. Bueno, eso no va para el Partido de Restauración Nacional, que tenemos aquí en la zona norte a don Gilbert, una persona sumamente conocida que ha sido regidor municipal y que se ha caracterizado por su desempeño en la parte agrícola, sumamente conocido, de manera que otros partidos son los que han dejado la zona norte sin representación, pero eso no es precisamente la condición del Partido de Restauración Nacional, que hemos puesto a un gran hombre, conocido en esta zona por el trabajo que ha desempeñado en las diferentes organizaciones sociales en que ha estado y que sin lugar a dudas llegará a la Asamblea Legislativa, y le estamos pidiendo de antemano a los y las sancarleñas que apoyen a ese gran hombre para que llegue a la Asamblea Legislativa, para que tengan una muy buena representación en la Asamblea Legislativa. En cuanto a la otra pregunta que me hacía usted, Antonio. La de don Antonio, que si echaría manos a hombres y mujeres de otros partidos para que me acompañen como colaboradores. Yo creo que este país hay que sacarlo adelante entre todos. Estamos en una condición sumamente difícil. Tenemos problemas de tipo fiscal, tenemos problemas de desempleo, tenemos problemas en el área educativo, tenemos problemas de corrupción, que vamos a hablar de ese tema, de corrupción. Tenemos una serie de problemas que requiere de grandes hombres y grandes mujeres para sacarlo adelante. Y hay muchos, pero muchos grandes hombres y mujeres en distintos partidos, y algunos y muchos que no pertenecen a ningún partido. Así lo reveló la encuesta de la Universidad de Costa Rica, que el 78% de los costarricenses profesan no pertenecer a ningún partido político, de manera que echaremos manos a esos hombres y mujeres que no pertenecen a ningún partido político, pero que aman a Costa Rica y darían lo mejor de sí para sacarlo adelante. Ese tipo de personas comprometidos con sacar el país es a los que echaremos manos en el gobierno de Restauración Nacional. Don Antonio, ayer, por cierto, conversaba con un amigo, don Eduardo, del tema de que haya que portar el carnet, de que ya se vacunó con las 2 dosis para poder accesar al comercio y a muchas cosas. Y me decía él, bueno, ahí surge una gran pregunta aquí, para que me lo responda ahora, después de que leemos a don Antonio. ¿Qué irá a pasar el día de las elecciones? Esa gente, tenemos un abstencionismo sumamente grande. Sí. Imagínense que esa gente no puede, que se limitara con esa situación el votar. O sea, nos aumentaría muchísimo ese abstencionismo. Dice don Antonio Badilla: respecto de los educadores, siento decir que solo proyectos. La realidad de muchos docentes hablan por sí solas. Muchos educadores interinos los pasean por todo el país. No ha habido un candidato
que se compre la bronca de acabar con esas injusticias? Pues yo lo estoy poniendo como un objetivo de mi plan de gobierno y vamos a acabar con esos interinazgos porque la educación no puede seguir siendo un instrumento o un botín político que se utiliza cada 4 años y que se tenga algunos educadores en esa condición para que trabajen en campañas políticas. Eso no puede ser. Entonces, uno de los compromisos de nuestro plan de gobierno es precisamente eliminar esos interinazgos. En cuanto quisiéramos hablar también, aprovechar para hablar del modelo de desarrollo costarricense. El modelo de desarrollo de Costa Rica se ha caracterizado por ser un modelo valle centralista. ¿Y qué quiero decir con esto? Costa Rica se ha desarrollado en una pequeña porción de su territorio, en un 4%, la gran área metropolitana, en detrimento de, o no detrimento, en dejando de lado el desarrollo en el 96% del territorio nacional. Y ningún país desarrollado ha logrado su desarrollo desarrollando una pequeña porción de su territorio. Así no lo ha hecho un país pequeño como Suiza, no lo ha hecho un país pequeño como Bélgica, no lo han hecho países grandes como Alemania, como la misma Canadá, sino que han hecho un desarrollo integral de todo su territorio. Y Costa Rica, nosotros estamos impulsando un desarrollo integral, inclusivo de todo el territorio nacional, de mar a mar y de frontera a frontera. No es posible que aproximadamente el 85 u 86% del presupuesto nacional se invierte en el 4% del territorio nacional y entre el 14 y el 15% del presupuesto nacional se invierte en el 96% del territorio nacional. Y por eso es que la periferia de Costa Rica tiene esa brecha tan amplia de subdesarrollo con relación a la gran área metropolitana. Entonces nosotros creemos que debe haber una distribución más equitativa del presupuesto nacional. En otras palabras, el 85% de ese queque que se llama presupuesto nacional se queda en el 4% del territorio nacional. Y el 15% de ese queque se reparte entre el 96% del territorio nacional. Nosotros creemos que eso está incumpliendo lo establecido en el artículo 50 de la Constitución Política, que dice que el Estado debe procurar el desarrollo de todo el territorio nacional, el desarrollo integral. Entonces, nosotros llevaremos más justicia social en ese sentido, haciendo que a los territorios, a la periferia de Costa Rica, llegue un porcentaje mayor del presupuesto nacional. Eso no quiere decir que estamos poniendo a la periferia del país a pelear, ni mucho menos con el centro del país, porque creemos en una sola Costa Rica, pero sí creemos que debe haber una mejor distribución. Y sucede en las municipalidades. Hay muchas municipalidades que ¿qué hacen? Distribuyen la mayor parte de su presupuesto en el distrito primero de ese cantón. Y hay distritos alejados a los que les llega una pequeñísima cantidad de ese presupuesto, y eso no puede ser. Y por eso muchas veces usted ve el gran desarrollo en el distrito primero y ve el poco desarrollo en los distritos alejados. Creemos que ya
Creemos que los presupuestos deben ser más equitativos para que haya un mayor desarrollo en todas las zonas del territorio nacional, y estaremos trabajando en esa dirección. En cuanto al tema de la corrupción, Restauración Nacional, nosotros vamos a hacer cero tolerancia a la corrupción. Este país no puede aguantar más sustracciones de recursos del erario público, más desviaciones, más malversaciones, ni más malas inversiones. Necesitamos eficiencia en la inversión pública con transparencia, y hemos incluido en nuestro plan de gobierno que seremos el primer denunciador de la corrupción en nuestro gobierno. Si encontramos algún ministro, alguna ministra, algún presidente ejecutivo, cualquier funcionario de nuestro gobierno que caiga en actos de corrupción, seremos el primero en ir al Ministerio Público a interponer las acciones correspondientes, porque no se puede en un país en flaqueza fiscal permitir que nadie se lleve un colón de los recursos del erario público. Y lo demostramos durante nuestro tiempo como diputados y como presidente de la Asamblea Legislativa, porque podemos decirle a los costarricenses que teníamos derecho a uso discrecional de 300,000 colones mensuales durante 12 meses y no utilizamos ni un céntimo de esa plata. Los dejamos para el erario público y no teníamos que darle cuenta a nadie. Sin embargo, no lo utilizamos. De los 57 diputados y diputadas, estamos entre los 10 diputados que menos combustible ha gastado para hacer el trabajo legislativo, pese a vivir a 170 kilómetros del edificio de la Asamblea Legislativa. Y otros diputados que viven cerca de la Asamblea Legislativa y en la gran área metropolitana han gastado mucho más combustible que este diputado, que está entre los 10 que menos ha gastado y que le tiene un ahorro a la Asamblea Legislativa en este momento que anda por el orden de los 9 a 10 millones de colones en combustible, porque yo creo en restringir el gasto en tiempos de flaqueza fiscal y creo en optimizar, eficientizar el gasto público de manera que el país no pierda un colón más. Dice don Gilbert Cedeño: es un honor para mí ser parte del equipo de candidatos a diputados de don Eduardo Cruixan, candidato presidencial del Partido Restauración Nacional, un hombre que vivió y sabe de la pobreza y sabe lo que urge para desarrollar la región Huetar Norte. Solo juntos con su voto será posible lograr el desarrollo que necesitamos. Dice don Antonio Badilla: ¿qué opinas de APM Terminals respecto del uso de las instalaciones para el trasiego de drogas hacia otros países? Bueno, nosotros no creemos en ninguna forma de trasiego de drogas. Creemos que el país no puede seguir siendo la gran bodega en que está siendo utilizada para el trasiego de drogas, y creemos que es indispensable que en la terminal de contenedores de la APM se instalen sin mayor dilatación los escáneres para poder detectar cuando se introducen ilegalmente objetos o cosas que no son propios de lo que se va a exportar o importar. Entonces creemos que es el mecanismo para que no se siga utilizando las exportaciones e importaciones a través de los contenedores como
como un medio para el trasiego de las drogas. Don Eduardo, a lo largo de su trayectoria política, antes de incluso llegar a la Asamblea Legislativa y durante su gestión como diputado, ¿cuántas veces ha estado en la zona norte de San Carlos y los demás cantones que conforman la zona norte, los 6 cantones? Bueno, en los 6 cantones no puedo decir que he estado muchas veces en los 6 cantones, porque a zonas como los Chiles he estado en un par de oportunidades, pero en lo que es propiamente Ciudad Quesada y en lo que es la zona esta turística, se me escapa el nombre, La Fortuna de San Carlos, he estado en muchísimas oportunidades. Incluso le voy a decir lo siguiente: yo soy amante de los caballos y he participado, antes participaba regularmente en los topes. Ahora, con mis labores en la Asamblea Legislativa, que estoy toda la semana en mi casa en San José, y que los fines de semana aprovecho para ir a estar con la familia, pues me he ausentado de los topes. Pero hace algún tiempo, antes de ingresar a la Asamblea Legislativa, era regular en participar en los topes de Venecia y en los topes de Ciudad Quesada. Y en cuanto a La Fortuna, pues siempre toda la familia hemos andado muchas veces de paseo, disfrutando de toda la belleza que ofrece esa linda zona, porque nos queda muy cercano a Limón por el lado de Sarapiquí, conectamos muy rápidamente. Entonces hemos estado en muchísimas oportunidades. Es que leo a Gil Briceño aquí cuando dice que don Eduardo Cruixan sabe lo que urge para desarrollar la región Huetar Norte. Sí, claro. Por eso le digo, conoce bien don Eduardo Cruixan y qué lugar ocupa en su presidencia, en su agenda presidencial, la zona norte. ¿Qué lugar ocupa? Bueno, ocupa el lugar de preponderancia que ocupa toda la periferia del país. La periferia del país ocupa el primer lugar, o ocupará el primer lugar en mi agenda presidencial, porque yo no creo en la brecha de desigualdad que existe con respecto a la gran área metropolitana. Y sí es cierto, como dice don Gilbert, que yo conozco de las necesidades de la zona norte. Conozco de la necesidad de contar con la finalización de la carretera, conozco de la necesidad de contar con el aeropuerto, conozco de la necesidad de contar con infraestructura en la zona fronteriza de Tablitas, conozco de la necesidad de interconectar de la carretera del corredor Caribe Norte, conozco de la necesidad de generar empleo aquí en la parte norte, conozco de la necesidad de resolver de una vez por todas el tema de crucitas, porque no puede ser que el remedio haya sido peor que la enfermedad y que ciudadanos de otra nación se esté llevando parte de la riqueza que los costarricenses necesitamos para que nos ayude a salir de la situación fiscal. Y yo creo en la explotación sostenida de ese recurso minero, y me parece que en mi gobierno implementaremos la explotación sostenible de ese recurso minero, dándole a la zona norte la mayor cantidad de los recursos que salgan de esa explotación de la zona de Crucitas. De manera que conocemos de las necesidades de la zona norte, porque son muy parecidas a las que yo tengo en la provincia de Limón, porque
hemos sido objetos de más de 50 años de abandono de los diferentes gobiernos. Entonces lo que vivimos en Limón es lo mismo que viven en la zona norte, es lo mismo que viven en Punta Arenas, es lo mismo que viven en Guanacaste, es lo mismo que viven en Pérez Celedón. La falta de desarrollo. Y yo tengo esa sensibilidad porque la conozco y la vivo a diario, de manera que la zona norte será una prioridad en la agenda presidencial de Eduardo Cruxent. Dice don Antonio, es oportuno manifestar de parte de don Eduardo cómo financia su campaña política, de dónde obtiene el financiamiento. Bueno, recordarán los costarricenses que el Partido Restauración Nacional ganó la primera ronda de las pasadas elecciones, lo que le dio el derecho a una suma importante de recursos para la siguiente campaña, que se financia a través de un fideicomiso que se sacan que se sacan a través de la banca privada. Entonces nosotros estamos haciendo todos las gestiones pertinentes para obtener ese financiamiento de la banca privada. Mientras tanto, estamos utilizando los recursos que captamos de las inscripciones de las candidaturas de las diputaciones y de la propia candidatura presidencial y de las vicepresidencias. Estamos prácticamente en la parte final del programa. ¿A usted le quedó por ahí el comentario de Yohaidy Durán, que se me extravió a mí, ¿no? Me imagino, seguramente fue que lo borró entonces, porque no me quedó por acá. Don Eduardo, se ve, porque ya la segunda ronda pareciera como que va a ser algo tradicional en nuestras campañas electorales. Se ve en esa segunda ronda y más allá en la Casa Presidencial. Sin duda alguna, yo no he puesto a la consideración de los y las costarricenses mi nombre con la intención de participar en la campaña política, ni con la intención de llegar a Cuesta de Moras, donde ya estoy, y donde no existe la reelección consecutiva de donde va saliendo, más bien, de diputado, de donde voy saliendo. De manera que yo he puesto a la consideración de los y las costarricenses mi nombre, porque tengo el firme propósito no de participar, sino de competir y al final tener el éxito y llegar a ser presidente de este hermoso país para cambiar las circunstancias actuales en que se encuentra, donde hay un desánimo con los políticos, donde ya la gente ha perdido la credibilidad. Permítame decirle que yo soy un hombre de palabra, porque yo fui formado en la vieja escuela, donde la palabra, donde el que no tenía palabra tenía muy poco valor. Entonces yo soy un hombre de palabra. Yo creo que cuando una persona anda por el norte y su palabra anda por el sur, eso le resta total credibilidad y valor. Y creo en ese famoso dicho guanacasteco que dice: al buey por los cachos y al hombre y a la mujer por su palabra. De manera que aquí tienen a un hombre que no ha nacido en cuna de oro, a diferencia de muchos otros candidatos, a un hombre que nació en la crudeza de la pobreza y que logró superar esa condición a través de las oportunidades maravillosas que me ofrecieron este país de estudiar y de llegar a ser un abogado y ocupar todas las posiciones que he ocupado. Le quiero decir a los costarricenses: aborrezco la mentira, porque nunca he creído en la mentira. Soy un hombre que habla con la verdad y siempre hablaré con la verdad, cueste lo que cueste. Y soy un hombre temeroso de Dios. Soy un cristiano evangélico temeroso de Dios, que vive conforme a
lo que nos enseña la palabra. No soy un cristiano de esos de mentirillas, sino soy un cristiano de verdad que se congrega todos los domingos, pese a mis múltiples ocupaciones, que me congrego todos los martes, pese a mis múltiples ocupaciones, que lee la palabra todos los días y que tiene tiempos de comunión o de coironía con nuestro Señor todas las mañanas, que tiene tiempos de oración todas las mañanas de 4:30 a 5:30 de la mañana. De manera que soy un hombre temeroso de Dios y no vendría a mentir ni a hacer promesas que no podría cumplirle a los costarricenses. Creo en una sola Costa Rica y creo que todos debemos unir nuestros esfuerzos para sacar este país adelante. Como he dicho, basta ya de divisiones, basta ya de polarizaciones. El país no quiere oír de campañas como la pasada, una campaña desgastante que dividió a la familia costarricense. El país quiere oír de cuáles son las propuestas, cómo se van a implementar esas propuestas. Quiere que le hablemos con la verdad. Yo siempre voy a hablar con la verdad y nunca con la mentira, porque la mentira no tiene espacio en mi corazón. Soy un hombre de los de verdad. Y le propongo al país que me ayuden a ser presidente, que echen manos a mi liderazgo con la seguridad que voy a trabajar de día y de noche para sacar ese país adelante, apegado a los principios y valores, apegado a la rectitud, apegado a la transparencia y apegado a la verdad, diciéndole al país diciéndole al país lo que debe saber, como debe hacer un gobernante serio y responsable. No es lo que la gente quiere oír, sino lo que debe saber para su beneficio y para el beneficio de su familia. Bueno, hay candidatos que lo que nos han dicho es lo que a todos les gusta oír. Yo no soy de esos. Eso pasa. Yo no soy de esos. De estos, estábamos hablando con alguien y me decía, bueno, pero es que usted escuchó a fulano, le dije, que le escuché, diciendo lo que todos queremos oír, nada más. Pues le voy a decir algo. El costarricense, ya nadie engaña a nadie, dice el dicho. Ya los tiempos en que la gente votaba por los partidos políticos porque el abuelo pertenecía a ese partido o el padre pertenecía a ese partido y era una cuestión hereditaria, y si ese partido ponía a una bandera en ese lugar, votaban por la bandera sin analizar a las personas. Ya esos tiempos pasaron. Ya hoy el costarricense emite un voto informado, emite un voto analítico, saben quiénes hablan con la verdad, quiénes mienten, quiénes son oportunistas, quiénes son populistas. Los costarricenses lo saben, y eso es esa es la valoración que deben hacer. Saben quiénes prometemos cosas realmente alcanzables y quiénes no. Por ejemplo, salió un candidato por ahí ofreciendo 1 millón de empleos. Y que por cierto ya no está. Que por cierto quedaron 1 millón de desempleados, sí, otra vez sin haber conseguido sí, empleo. Que por cierto ya no está. Y no hay que ser muy inteligente ni tener mucha sustancia gris para saber que esa sería una promesa incumplible. Porque digamos, en otros tiempos, cuando el país tenía una mejor situación fiscal, a lo máximo que se pudo alcanzar en este país fueron 60,000 viviendas en 4 años. Y que alguien se atreva a decir que va a ser 1 millón de empleos es inalcanzable. Que un candidato diga que en su gobierno va a desarrollar el canal seco no es realidad. Porque si el muelle de AP Terminal llevó
para construirlo aproximadamente 10 años, ¿cómo usted va a construir en 4 un canal seco que lleva 2 muelles, uno en el Atlántico y uno en el Pacífico, que lleva 5 carriles de carretera hacia un lado y 5 carreteras hacia el otro lado, y lleva 4 vías de trenes en el centro en 4 años? Es materialmente imposible. Bueno, hacerlo. Eduardo, usted acaba de decir que usted no saldrá de la presidencia sin que no quede terminada la carretera San Carlos, y tiene 50 años. Bueno, no sé cuántas primeras piedras de gobierno. Pero eso no es porque no es posible construirla en 3, 4 años. Eso no es porque no es posible. Esa carretera, perfectamente con voluntad política, en 2, 3 años está terminada. Esa lleva 50 años por otras razones, porque no ha habido voluntad política para que los sancarleños tengan esa carretera. Y yo sí tengo la voluntad de darle a los sancarleños una carretera. De manera que eso no es porque es imposible. Cualquier empresa medianamente eficiente y existiendo los recursos presupuestarios como están, porque nosotros aprobamos en la Asamblea Legislativa los empréstitos para esa carretera, ahí están los recursos, de manera que de lo que se trata ahora es de echarlo a andar y sacar adelante la obra. De manera que eso es muy distinto a una obra faraónica como sería el canal seco, que yo quisiera que este país tenga un canal seco y impulsaría un proyecto de esa naturaleza, pero no puedo mentirle a los costarricenses diciéndoles que en 4 años de gobierno sacaré adelante una obra. Una obra de esa naturaleza representa lo que representa casi el canal de Panamá. Y entonces una obra de ese tipo requiere al menos de 20 a 25 años para que se haga una realidad. Y decir lo contrario es ser populista. Agradecerle, don Eduardo, el que haya estado entre nosotros, el que haya podido conversar entre nosotros, que los sancarleños la hayan podido escuchar. Y quisiera cerrar este programa con un último mensaje suyo a esta gran región Huetar Norte, que tiene carencias montones, que necesita de un presidente que vuelva los ojos hacia esa zona norte, y que, bueno, usted está buscando el apoyo popular de la región Huetar Norte estos días. Me imagino que lo hará también en alguna otra gira después, y que hoy usted tiene la oportunidad de que lo escuchen, de poderse dirigir a ellos y que ellos conozcan quién es Eduardo Cruchain y qué le ofrece a la zona norte. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias más bien por invitarme a este programa y de permitirme poderme dirigir a los y las sancarleñas y pedirles humildemente que me ayuden a ser presidente de Costa Rica, bajo el entendimiento que yo vivo lo mismo que ustedes viven, que yo soy de una zona que ha estado en el abandono a través de toda su historia, en una zona con índices sumamente altos de pobreza, con índices sumamente altos de desempleo, que no cuenta con un hospital adecuado para atender las emergencias de la zona, con una carretera no similar a lo de San Carlos, porque San Carlos lleva más de 30 años sin ver la culminación de esa carretera, pero con una ruta 32 que nos lo prometieron, que con la eficiencia de los chinos de la compañía china íbamos a tenerla en 4 años, y que ahora nos están diciendo que es posible que no tengamos carretera hasta en el 2029, de manera que vivimos las mismas situaciones: alto desempleo, altos costos de energía eléctrica, situaciones de pobreza, de manera que nadie tiene que contarnos sobre esa situación, lo vivimos.
Y yo les pido que permitan que una persona nacida en pobreza y que vive en su condición y que tiene la sensibilidad llegue a la presidencia de la República. Termino diciéndole lo siguiente. Guanacaste tiene el nivel de desarrollo, el mediano nivel de desarrollo que tiene. ¿Sabe por qué? Porque tuvieron un presidente que fijó sus ojos en Guanacaste, Daniel Oduber Quirós. Cuando los presidentes son del Valle Central, tienen su mirada fija en el Valle Central. Yo no soy del Valle Central. Estoy transitoriamente en el Valle Central por mi condición de diputado. Yo soy de la periferia, de las zonas abandonadas, y fijaré mis ojos en reducir esa brecha de abandono entre la parte central del país y la periferia. Y entonces San Carlos es mi prioridad, así como lo es Punta Arenas, como lo es Guanacaste, como lo es Limón, como lo es Pérez de León, como toda la zona norte de San Carlos, los Chiles, toda esa parte. Entonces, que me permitan ser presidente de este país para demostrar que la diferencia lo hacemos los que tenemos esa sensibilidad social. Si seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Hagamos cosas diferentes para tener resultados diferentes. Deme humildemente, yo quiero pedirles que me den la oportunidad con ese maravilloso equipo de diputaciones que me acompañan aquí, la representación de San Carlos, ya lo hemos dicho, un gran hombre como Gilbert, y en la parte central de la provincia de Alajuela, la licenciada Tatiana Sánchez, una gran mujer que Alajuela va a saber valorar y va a saber dar la cantidad de apoyo necesario para que ambos puedan llegar a la Asamblea Legislativa y que tengamos el acompañamiento desde el Poder Ejecutivo para sacar los proyectos que el país va a necesitar en momentos tan difíciles como los que estamos atravesando. Gracias, don Eduardo. Muchas gracias a usted. Nos encontramos el próximo jueves nuevamente para realizar otro espacio entre nosotros, para que usted siga conociendo propuestas de quienes aspiran a una diputación y a la presidencia. El 5 de noviembre nos va a acompañar Cristian Rivera, que es candidato presidencial también, acá mismo desde Carnívoros, para que ustedes conozcan sus propuestas. Que tengan un feliz fin de semana y nos encontramos el próximo jueves. Feliz fin de semana.